La Oreja Verde y escuchad la historia de El Papagayo, cuento 15 de cuentos populares italianos. Pues señor, esta es la historia que os voy a leer. Había una vez un mercader que debía salir de viaje, pero había tenido miedo de dejar a su hija sola en casa, porque había un rey que le había echado el ojo. Hija mía, le dijo, yo parto, pero tú debes prometerme que no asomarás la nariz a la puerta y que no le abrirás a nadie hasta que yo vuelva. Esta muchacha había visto esa mañana un hermoso papagayo posado sobre un árbol cerca de la ventana. Era un papagayo bien educado y la muchacha había entablado, para su gran diversión, una charla con él. Querido padre, dice ella, me da mucha tristeza quedarme sola en casa. Si al menos pudiera tener un papagayo que me hiciera compañía. Y el mercader, que sólo veía por los ojos de su hija, fue a buscar un papagayo en el acto y encontró un viejo que vendía uno por poco dinero, y le regaló pues el papagayo, y después de hacerle 1000 recomendaciones se marchó. Apenas se fue el mercader, el rey comenzó a estudiar el modo de llegar hasta la muchacha y, habiéndose puesto de acuerdo con una vieja, le mandó a que le llevara una carta. Pero la muchacha, entre tanto, había comenzado a discutir con el papagayo. ¿Qué me cuentas? ¿Eh? ¿Qué me cuentas, papagayo? Te contaré una hermosa historia. Había una vez un rey que tenía una hija. Era hija única. No tenía hermanos ni hermanas, ni nadie con quien jugar. Y entonces le hicieron una muñeca de su mismo tamaño, con un rostro igual al suyo. A donde quiera que iba, se llevaba la muñeca y jamás se sabía quién era ella y quién la muñeca. Un día en que el rey cruzaba un bosque en carroza con la hija y la muñeca, los asaltaron los enemigos y mataron al rey y se llevaron a la hija. La muñeca quedó abandonada en la carroza. La muchacha se puso a llorar tan fuerte que los enemigos prefirieron dejarla en libertad y ella se marchó a solas por el bosque y llegó a la corte de una reina y se puso a su servicio. Era tan habilidoso con la reina que ella le cobró afecto. Las otras siervas comenzaron a tenerle envidia y para hacerla caer en desgracia le dijeron: ¿Sabes, ama? Te quiere... Sí, te quiere mucho y te lo cuenta todo, pero no te ha dicho algo que nosotros sabemos y tú no, a saber, que tiene un hijo que ha muerto. Y entonces la muchacha fue a ver a la reina y le dijo: Majestad, ¿es cierto que vos tuvisteis un hijo que murió? La reina casi se desmaya al escuchar esas palabras. Es necesario saber que no quería que se lo recordaran, al punto de haber establecido la pena de muerte para quien le hablase de su hijo muerto. También la muchacha tenía que ser condenada a muerte, pero la reina tuvo piedad de ella, y le hizo recluir en una mazmorra. Encerrada en la mazmorra, la muchacha se desesperaba. No quería probar la comida y pasó la noche llorando, y a medianoche, mientras lloraba, escuchó ruido de cerrojos y vio pasar 5 hombres. 4 eran magos y el quinto era el hijo de la reina, a quien tenían prisionero y llevaban a dar un paseo. Y en ese momento, aquí, el papagayo fue interrumpido por un sirviente que venía con una carta para la hija del mercader. Era la carta del rey, que venía que había logrado por fin hacérsela llegar. Pero la muchacha quería saber la continuación del cuento. Y vamos, que estaba en lo mejor, y entonces le dice: No recibiré más cartas hasta que llegue mi padre. No me molestéis, papagayo. Prosigue con tu historia. El sirviente se alejó con la carta, y el papagayo continuó. Por la mañana los carceleros comprobaron que la prisionera no había comido y se lo contaron a la reina, y la reina la llamó, y la muchacha le dijo que su hijo estaba vivo, prisionero de 4 magos en las mazmorras, y que cada medianoche lo llevaban a dar un paseo. Y la reina
envió 12 soldados armados con mazas de hierro, los cuales mataron a los magos y liberaron al hijo de la reina. Y la reina se lo dio como esposo a la muchacha que lo había salvado. El sirviente volvió a llamar, insistiendo en que la hija del amo leyera la carta del rey. Bueno, ahora que ha terminado la historia, bueno, así que puedo leerlo. Eso le dijo la hija del mercader. Pero se apresuró entonces a decir el papagayo: «No, todavía no he terminado, falta un poquito, escúchame. La muchacha no quiso casarse con el hijo de la reina, se contentó con una bolsa de monedas y un vestido de hombre y se fue a otra ciudad. El hijo del rey de esta ciudad estaba enfermo y ningún médico lograba curarlo. Desde la medianoche a la madrugada revolvía los ojos y deliraba como un condenado. Y llegó la muchacha vestida de hombre y dijo que era un médico extranjero, y pidió que la dejaran una noche con el enfermo. Antes que nada, miró debajo de la cama y vio que había un escotillón. Y entonces descendió por el escotillón y se encontró en un corredor muy largo, con una luz ahí al fondo. Y en ese momento llamó el sirviente. Anunció que había una vieja que pedía que la recibieran y que decía ser tía de la muchacha. Y entonces se quedó la hija diciendo: «Qué raro, si no era ninguna tía». Porque claro, no sé si tenía tía o no tenía, lo pensaba, pero claro, no era la tía porque era la vieja que venía de parte del rey. Y la hija del mercader, sin embargo, no vio la hora de saber cómo terminó el cuento y entonces dijo que no iba a recibir a nadie. «Prosigue, papagayo, sigue contándome». Y el papagayo continuó. La muchacha caminó hasta la luz y vio a una vieja que estaba hirviendo en un caldero el corazón del hijo del rey, porque ese rey había hecho matar al hijo de la vieja. Y la muchacha sacó el corazón del caldero y se lo dio de comer al hijo del rey, y éste se curó. Dijo el rey: «Le había prometido la mitad de mi estado a quien curase a mi hijo. Tú eres mujer, te casarás con mi hijo y serás reina». Y entonces la hija del mercader dijo: «Es una historia hermosa, y ahora que ha terminado puedo recibir a esa mujer que dice que es mi tía». «No, todavía no he terminado», dijo el papagayo. «Falta un poquito. Escúchame, la muchacha vestida de médico tampoco quiso casarse con el hijo del rey y volvió a irse. Llegó a otra ciudad donde el hijo del rey estaba embrujado y no podía hablar. La muchacha se ocultó debajo de la cama y a medianoche vio que entraban 2 brujas por la ventana, le quitaban un guijarro de la boca y entonces el hijo del rey hablaba. Antes de irse volvían a ponerle el guijarro en la boca y así él quedaba mudo. Llamaron a la puerta, pero la hija del mercader, cautivada por el cuento, ni siquiera lo oyó. Y el papagayo siguió adelante. A la noche siguiente, cuando las brujas depositaron el guijarro sobre la cama, ella tiró de las sábanas, lo hizo caer y se lo puso en el bolsillo, y por la mañana las brujas no encontraban la piedra y tuvieron que escapar. El hijo del rey estaba curado, la muchacha fue nombrada médico de la corte. Seguían llamando. La hija del mercader iba a decir: «Adelante», pero antes le preguntó el papagayo: «¿La historia sigue o ya ha terminado?». Y entonces el papagayo dice: «Vale, sigo, escúchame. La muchacha no quiso quedarse como médico en la corte y se fue a otra ciudad. Decían allí que el rey de esta ciudad estaba enloquecido, había encontrado una muñeca en el bosque, se había enamorado de ella, se había recluido en sus aposentos para contemplarla y lloraba porque no era una mujer de carne y hueso. Se presentó la muchacha. «Esta es mi muñeca», exclamó. «Y esta es mi esposa», dice el rey, al verla idéntica que la muñeca.
Volvieron a llamar a la puerta y el papagayo ya no sabía cómo continuar la historia. Y, y decía, "Eh, aguarda todavía falta un poquito", pero no sabía cómo seguir. Y, "Abre, abre, soy tu padre", dice la voz del mercader. "Ah, bueno, la historia termina aquí. El rey se casó con la muchacha y vivieron felices y contentos". La muchacha corrió a abrir la puerta y a abrazar a su padre, que volvía de viaje. "Muy bien por mi hija, que no se ha movido de casa", dice el mercader. "¿Y el papagayo?". Fueron a ver el papagayo, pero en su lugar encontraron a un apuesto joven. Y dice el apuesto joven: "Perdóneme, señor mercader, yo soy un rey que me disfracé de papagayo porque me enamoré de su hija. Sabiendo que otro rey, un rival mío, quería raptarla, me presenté vestido de papagayo para distraerla con honestidad e impedir que mi rival urdiera sus intrigas. Creo haberlo logrado y estar en condiciones de pedirle la mano de su hija". Y el mercader asintió. La hija se casó con el rey, que le había contado el cuento, y el otro rey, murió de rabia. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Buenas noches a Laura, Lucía, Elena, Aina, Pablo, Héctor y a todos los que aman los cuentos.